Vale. Bien, miércoles 28 de mayo, 20:46 de la tarde. Tenemos un temazo que es relacionar el cuerpo físico con el cuerpo emocional. Hablaremos sobre sobrecargas, estrés, ansiedad, cómo querer estar controlando todo y cómo puede ir relacionado la tensión de la mandíbula con el suelo de la boca, con migrañas, con dolores de cabeza, con toda esta parte emocional, ¿no? Tirando un poquito del hilo, qué emociones nos pueden pasar. Vamos a verlo desde un enfoque práctico, físico, fisioterapéutico y un enfoque más emocional de terapia Gestalt. Para eso, pues estamos aquí Felipe y yo, Iker Serrano. Felipe, ¿qué tal? Pues muy bien, tío. Con ganas de dar el paso este. Es la primera vez que estoy así en cámara. ¿La primera vez que estás en cámara? Sí, sí. Bueno, está bien. Eso ya sabes, que nos olvidamos de la cámara, aquí estamos tú y yo con la gente que escuche ahora en directo y con los que luego vayan viendo la propia grabación, que seguro que sacan alguna cosita interesante. Claro. Es, todo un mundo esto del cuerpo. Y con lo que has dicho antes del mundo emocional, no solo afecta a la mandíbula, ahora nos centramos en la mandíbula porque es como el epicentro, uno de los epicentros que hay, pero afecta en todo. Si te tensas la mandíbula, es muy probable que el cuerpo. Ujú. Sí, le metemos un poquito de enfoque de este cuadro, ¿no? Ya que se ve aquí, pero obviamente el que sepa leer entre líneas va a ver cómo es un ejemplo práctico. Marco, adelante, bienvenido. Es un ejemplo práctico de relacionar emociones y tensión en mandíbula, pero como decía, el que lea entre líneas va a ver que cualquier emoción no gestionada se ve representada en el cuerpo a nivel de tensión, emociones, y bueno, hay mucha bibliografía sobre eso, pero hoy lo vamos a centrar un poco en esta parte porque es bastante característico. De hecho, un día hablando Felipe y yo, comentábamos, ¿no? Yo tanto en consulta de fisioterapia veo muchos casos de gente con estrés, con ansiedad, que viene con esos dolores esos dolores físicos que se manifiestan en el cuerpo y cuando empiezas un poquito a tirar del hilo, pues ves que hay cosas por detrás. Am, Te voy a preguntar, Felipe, ¿qué nos dice el cuerpo? ¿Nos dice solo me duele el hombro y ya está? ¿O nos dice más cosas que... No, no, no. El cuerpo está constantemente hablando y es comunicación constante. Yo creo que el tema está sobre todo en aprender a escuchar el cuerpo. No es que nuestros cuerpos, los cuerpos de todos, biológicamente son increíbles y están llenos de capacidades de regularse. Y nosotros, como humanos modernos, pues hemos perdido esa capacidad. Es como si estuviéramos anestesiados de nuestro cuerpo. Entonces, yo con esto de la mandíbula pensaba, en un niño, por ejemplo, que le diga a su madre, oye, mamá, es que me duele la mandíbula. Y se me ocurría la situación de su madre decirle, oye, hijo, te dije que te lavaras los dientes porque ahora tienes caries y vas a tener que ir al dentista. Es que sí puede ser una opción, que te duela ahí la boca por no ir al dentista. Pero también está, voy a aceptar aquí, también está la opción de que ese dolor que tú tengas sea por una somatización, por una emoción que te estás comiendo y tu cuerpo la está expresando. Y eso ocurre mucho con las emociones. Cuando te comes una emoción, es muy probable que tu cuerpo, bajo esa necesidad de expresarla, comience a generarte dolores, a generarte molestias. Eso es muy, muy, muy común. Vamos a bajarlo un poco a tierra, Felipe, porque tú y yo entendemos lo que es somatizar, pero alguien de a pie, de calle, que diga, estos dos que me están hablando de somatización, ¿a qué te refieres cuando hablamos de somatizar en el cuerpo una emoción? Vale, yo las emociones las entiendo como energía, una energía que necesita ser expresada. Si tú te comes toda esa energía, es una energía a la que le estás poniendo una barrera, una resistencia, una energía que no está fluyendo. Contra esa barrera, cuanto más se vaya acumulando la energía, más presión habrá. Y esa presión se expresa en el cuerpo. ¿Vale? Ujú. Emoción y cuerpo está conectado. Entonces, cuanta más energía acumules, tu cuerpo va a buscar las formas de soltar, ya sea pues con tensión en la mandíbula, quitándote el aire. Si te paras a pensar en los momentos del día
en los que no estás respirando, si pones la atención en tu respiración, puede que flipes con la de ocasiones con de apneas en las que nos autoinducimos. Y todo eso son como recursos que tiene el cuerpo para soltar todas esas emociones. Interesante que estamos hablando de recursos que tiene el cuerpo para soltar esas emociones y entre ellas una de las principales es una herramienta tan barata y ancestral que tenemos que es la respiración y mucha gente está muy desconectada de ella. De hecho, le tratas de guiar, a mí me ha pasado en consulta, me ha pasado dando clases, tratas de guiar una respiración básica como 4-8, por ejemplo, de inhalar en 4 segundos, exhalar en 8 y la gente como que le entra ansiedad y estrés. ¿Estamos desconectados de nuestra respiración? Sí, claro. Cuando yo estaba en la Gestalt, en la formación, me veía mucho y a mí me ha pasado de comenzar a aprender o a reaprender cómo respirar y sentir que me ahogo, sentir que estoy respirando. Y es algo pues, muy, muy curioso y la respiración regula todo. Y también con esto de los recursos del cuerpo, hay muchas veces en las que todas estas resistencias, todos estos dolores se tildan de malos, se tildan como si fueran un problema. Y no es del todo así, al menos desde el enfoque gestáltico, no es así, no es me duele el pecho, pues hago cosas para que me deje de doler, es como me duele el pecho y entro en ese dolor, porque aquí hay una energía acumulada que necesita salir. Lo mismo con la mandíbula. ¿Me duele la mandíbula? Pues suelto, pongo aquí el foco, suelto la mandíbula. Y a medida que yo voy cambiando mi estado corporal, mi estado emocional también va modificándose. Entonces, el enfoque gestáltico está en, primero, poner el foco en esa zona, en eso que ahora es como figura, y poco a poco ir observando cómo va transformándose. A la que tú pones la atención, todo eso se va transformando. A la que tú le das espacio, eso va fluyendo y se va transformando. Y ese es un poco el enfoque gestáltico, el enfoque que se trabaja desde la Gestalt. A mí me gusta mucho explicarlo de una manera muy, muy sencilla y respecto a una emoción. Suelo decir a la gente que imagínate que estás en casa tranquilamente con la olla y justo vas a sacarla, a quitarla del fuego, ponerlo en otro sitio y te dan un susto. Ese susto es como una emoción que se te escapa y se te pone todo pringado. Si no te dedicas y dices, oye, voy a limpiar todo esto y tal, si no lo limpias empieza a quedarse como todo como muy pegajoso y limpiarlo al de una semana pues cuesta un poco más, ¿no? Entonces ahí es como bastante obvio, oye, se me ha caído, lo limpio y ya está. Y es una emoción que he visto y ha habido reacción con el cuerpo. Y a veces pasa eso, ¿no? Como que tenemos una emoción que igual no la expresamos, ahí es bastante obvio que sale un susto y lo expresas, pero algo que nos dicen que nos duele, algo que por evitar ser nosotros mismos tratamos de fingir lo que somos y tragamos ciertas cosas o expresamos de una manera o de otra. Entonces, ahí son como pequeñas emociones que se van cargando y liberarlas hay mil formas. Hemos visto de estar presente con el cuerpo, con las respiraciones. Se sabe que se puede expresar emociones a través de el habla, de hablar con una persona, de hablar contigo mismo, de escribir, de cantar, de bailar. Hay mil formas de expresarnos, ¿no? Pero todo lo que no vayamos expresándonos, pues se irá gestionando de una forma u otra. Y en este caso, el tema que vemos de la mandíbula, pues es como bastante obvio, alguien que está como muy estresado y en tensión, que esté como mordiendo la mandíbula, esté con los dientes apretando mucho y toda esta tensión de la mandíbula, que son los maseteros, los pterigoideos, están como sujetando la mandíbula y por supuesto toda la zona del cuello. Entonces, parte de gestal a expresión emocional, parte de fisio, ven aquí, soltamos, damos un poquito de feedback, ¿no? Porque al final es como la parte de la terapia manual. Ayer mismo me decía una paciente, oye, estoy mejorando muchísimo de la pierna, muchísimas gracias, me estás ayudando. Y realmente te estás curando tú. Yo simplemente le estoy dando una pequeña guía a tu cuerpo para estímulo táctil, vibratorio, masaje, punción seca, ejercicios. Le estás dando al cuerpo un estímulo de muévete por aquí, libera lo que tengas que liberar, activa lo que tengas que activar, ¿no? Es un Claro, poco esa sí. parte. Y claro, tú desde desde la fisioterapia, el trabajo manual y la Gestalt, desde el trabajo emocional, ambos son trabajos corporales desde el acompañamiento.
muchas veces, o hay algunas terapias, y por esto el enfoque gestáltico cambió mucho el trabajo corporal, terapias que inducen a la persona a sentir esa herida, a sentir a la fuerza. Y eso puede generar rebotes. Tú sí que puedes entrar y por un momento puedes sentarse bien, pero el cuerpo, al abrirse tanto a ese dolor, el cierre luego puede ser mayor. Entonces, lo importante del trabajo corporal es acompañarlo poco a poco, ir sin prisas, pero ir sin prisas, ¿vale? Vas a ir igualmente, no tengas prisa, entra poco a poco en el cuerpo, siente poco a poco el cuerpo, porque el cuerpo, tu cuerpo es muy sabio y sabrá guiarte. Entonces, es muy importante eso, tanto del trabajo manual como emocional, acompañar poco a poco el camino sin apretar de más. Me gusta mucho, me quedo con la parte que has repetido un par de veces de sentir, ¿no? Al final, yo creo que, pues bueno, hay muchos ámbitos en la vida como para estar enfocado en todos, ¿no? Y hay veces que desconectamos y dejamos de sentir algo, ya sean emociones, ya sea cuerpo, ya sea relaciones o cualquier aspecto, ¿no? Y has dicho la parte emocional de, oye, ¿qué estás sintiendo? Que es mucho de lo que se hace en terapia de, y esto que te hace sentir, cómo lo sientes. Porque yo esto lo veo también en consulta o en gimnasio, cuando enseñas un movimiento, ya sea, bueno, un movimiento de baile o un ejercicio funcional o que te viene alguien por el hombro y le empiezas a tocar, sientes por aquí, es como, hay mucha gente que está completamente desconectada de su cuerpo y de sus emociones y no sabe identificar, ¿no? No sabe decir, oye, no sé lo que siento. Entonces, ¿cómo podrías a alguien empezar a enseñarle qué sentir? Esto es represión, esto es rabia, esto es miedo, esto es vergüenza. Si es una persona muy desconectada, me olvidaría de poner etiquetas. Dejaría las etiquetas de lado. O sea, no buscaría el ponerle un nombre a eso que siento, porque puede generar mucha confusión. Yo partiría de la base de respirar la zona que noto algo, ¿vale? Respirarlo en Gestalt también se trabaja mucho con masajes, con el tacto, apoyando la mano en una parte del cuerpo, para lograr poner el foco. Entonces, una forma muy buena de entrar al cuerpo es tocándose uno mismo o pidiéndole a una persona de confianza, importante que sea de confianza, para bajar un poco las barreras, estar relajado. Con el tacto, poniendo aquí. Y si noto dolor, si noto molestia, si noto lo que sea que note, no etiquetarlo ni ponerle ninguna emoción a primeras, sino entrar ahí, sentir, respirarlo, respirar mucho, respirar y soltar. Al comenzar las sesiones de terapia, por lo general, o de la formación de la Gesta, bostezábamos mucho. O sea, era como, ¡ah! Y así, y sacar la lengua y ¡ah! Para relajar toda la tensión de la mandíbula. Entonces, yo creo que el primer paso es conseguir ese foco en la parte del cuerpo en la que noto algo. Luego, ampliar el esquema y trabajar con las 4 emociones básicas: miedo, alegría, tristeza y rabia, ¿vale? Y a partir de ahí, pues yo siento aquí algo, o en la mandíbula siento algo, voy entrando, lo respiro y pienso, ¿con cuál de las 4 me conecto más? ¿Vale? Y ahí ya comienza el proceso de ponerle una etiqueta, ¿vale? Poco a poco, con la práctica, pues al ser más conscientes de nuestro cuerpo, de lo que nos pasa, pues podremos ponerle ya más palabras o etiquetas más concisas. Esto me conecta con la rabia y yo creo que es mucha molestia o mucha incomodidad. Vale, pues eso es información que mi cuerpo me está dando sobre mí. Y yo lo haría así. Comenzar a conectar con el cuerpo de forma muy, muy lenta y paso a paso. Esto me viene a la cabeza, Felipe, lo que estás hablando. Hay una rueda que cualquiera que le interese profundizar sobre esto, a nada que ponga rueda de las emociones, hay como una rueda muy grande que enfoca las 6 emociones principales, que hay una película de Disney muy buena, que es la de Inside Out, que habla de la alegría, el miedo, la rabia, la tristeza y el asco, que esas son las emociones principales, y cómo hay
subemociones y ya emociones como mucho más analíticas. No sé si había como 50 o 52 específicas. A, a lo que voy es, ostras, es que yo había muchas leyendo, digo, yo no sabía ni que existía esta emoción, ¿no? Es como que muchas veces no sabemos identificar casi si es asco, rabia o miedo, como para irnos ya al detalle más hondo, ¿no? Claro, por eso es importante comenzar como en los grandes grupos, porque hay tantas que si tratas de ponerle una etiqueta de las tantas que hay, te pierdes. Es muy complicado, ¿eh? Sí, a mí me gusta hablarlo como a la hora de tomar decisiones, ¿no? Cuando vas a tomar una decisión, no digo voy por la izquierda, voy por la derecha, ¿no? Sino como de emociones o decisiones un poquito más importantes o trascendentales en la vida. Es como, oye, respira y escucha un poco tu cuerpo. ¿Qué te hace sentir? ¿Te hace sentir bien esta decisión? ¿Te hace sentir en paz? ¿O te hace sentir como, uff, aquí tengo mucho estrés y tal? Entonces, dentro de eso, obviamente tienes que estar un poquito conectado con el cuerpo porque hay gente que no lo tiene nada conectado. Pero me ha gustado, volviendo un poquito al hilo que habías hecho de la parte del puño que está como empujando, en el momento como que nos vamos tocando, respirando y viendo, sintiendo que sentimos, es como que esa presión empieza como a disiparse, ¿no? Sí, en todo esto de que lo estabas comentando, lo tenía en la punta de la lengua y se me acaba de pasar. Pero, ¿puedes repetirlo? ¿Cuál de todo? Lo que has dicho al principio. Estaba diciendo que, muchas veces las emociones no sabemos identificarlas y cuando empezamos a conectar un poquito con nosotros sabemos si nos va a si algo nos hace sentir bien o nos hace sentir mal. Y luego te decía lo de que tú estabas hablando como que tienes una emoción que te está empujando y al final como que si no la expresas y liberas, en algún momento se manifiesta, ¿no? Y entonces se puede hacer presente con un ya no puedo más y exploto, que suele pasar bastante a las personas que tienen tendencia como a retenerse, o yo qué sé, tengo una tensión mandibular terrible, o los trapecios súper encogidos, o me lesiono haciendo deporte porque como estoy tan cogido emocionalmente que no estoy centrado en el sitio. Sí, vale, ya me acuerdo. Con todo esto de escuchar al cuerpo y guiarse del cuerpo, soy bastante muy partidario de tomar decisiones o elegir en función de lo que te haga sentir la imagen de donde quieres estar. Es un poco el seguir tus pasiones, pero escuchando al cuerpo, escuchando lo que te diga tu instinto. Sí, y esto ya también lo has dicho, pasa mucho en la sociedad, de que la gente, por el cómo o por la razón que sea, hay mucho miedo a tomar decisiones grandes, a cambiar de círculo de amigos, cambiar de trabajo, a alejarse de un familiar, aunque sea momentáneamente, o a pedir más contacto, a pedir más cariño, a pedir más amor. Hay un miedo muy grande a eso y a mí lo que me gusta pensar o cómo yo me guío, aunque tome mucho tiempo, y esto sí que son cosas que yo hago, sí que me cuestan y a veces me toman más tiempo del que me gustaría el tomar la decisión. Pero yo a donde voy cuando tengo que elegir es al cuerpo. Y me imagino, vale, yo tomo esta decisión. Antes de tomarla en la situación en la que estoy ahora, ¿cómo me siento? ¿Dónde lo siento? ¿Vale? Incluso se puede jugar a darle una forma o darle un color, darle una temperatura. Son ejercicios que ayudan a atender al cuerpo. Y una vez tengo detectado cómo estoy ahora, me proyecto y me repito como un mantra o lo visualizo en mi mente como si fuera un mantra el dónde quiero estar. Y voy viendo también cómo va cambiando mi cuerpo, voy viendo también qué me dice mi cuerpo, qué me pide. Si siento esa energía que me dice, es por ahí, si noto la relajación en el pecho y en la mandíbula, si me encojo, si voy viendo los cambios que adopta mi cuerpo con esa proyección mental, esa imagen que hago yo de la decisión que quiero tomar. Y es un gran guía el cuerpo, es muy sabio. Es muy curioso y según lo que estás diciendo me venía a la mente que tú y yo ahora mismo estamos aquí hablando, ¿no? Y de repente aparece alguien en la conversación
que a ti te suponga una emoción concreta y a mí, por ejemplo, sea indiferente, tú vas a reaccionar de una forma y mi cuerpo va a reaccionar de otra, ¿no? Es como es una emoción que va directamente relacionada con la actitud del cuerpo. Entonces, eso se ve bastante bien cuando es alguien muy cercano, muy emocional, ¿no? Algún familiar que te pilla en una situación en la que no estés acostumbrado a que te vea, o alguna persona con la que has discutido que de repente entra y lo típico que dices, joder, es que me ha dejado un mal cuerpo esta situación, ¿no? Y ahí es porque es una emoción como muy, muy fuerte. Y me viene a la mente ya algo hablando como bastante potente cuando estuve en India, en Varanasi, que es la ciudad en donde, bueno, incineran a los cuerpos y les, bueno, les ponen con ropas y les ponen con las maderas y les incineran en el río. Y me acuerdo que luego estuve como un par de días con una sensación de mal cuerpo, como removido y agitado, y me ha venido a la mente directamente por esto, porque digo, wow, es que claro, es una situación como que mueve muchas emociones, ¿no? Ves la muerte como muy cercana, ves la pobreza y todo esto, y estás con el cuerpo como mal. Y, y ahí es como, es algo tan potente que sí o sí lo tienes que sentir. Claro. Si no lo sientes, saldrá, tarde o temprano saldrá, de la forma en la que sea. Y Mm. si lo puedes sacar de forma consciente, pues mejor. Carl Jung, creo que era, tiene una frase que dice algo así como resiste y persistirá, acepta y cambiarás. No sé si era cambiarás o mejorarás, pero Lo que resistes persiste, lo que aceptas se cambia, ¿no? Sí. claro, ¿no? Y tiene toda la lógica. Es como adoptar una actitud de no lucha con lo que a mí me pasa. Y eso es más lógico si lo piensas a futuro, porque vas a estar toda tu vida contigo. Si vives toda tu vida prohibiéndote esa expresión de tu mundo interno, pues puede ser, a mí sí me haría muy pesado. Puede ser que sea que nos da miedo mirar las emociones o mirar al lado oscuro, a lo no conocido, a lo turbio y sea como, "Uf, no quiero mirar, entonces como no miro, lo meto debajo de la alfombra y hay un momento que la alfombra ya empieza a abultar tanto que... Claro. Es la mochila, tío, es la mochila. Piensa tú que el cuerpo y la emoción van de la mano desde que nacemos. Entonces, a medida que vamos creciendo, el cuerpo va adoptando una postura, una coraza muscular eh, para defenderse del mundo, para defenderse del daño. Y hay muchísimos tipos de cuerpos. Están desde los que van todo el día con el pecho fuera, los cuerpos apagados que son pequeñitos, que no quieren hacer ruido ni nada, los que son súper firmes y serios y súper pulcros y que se mueven así como más cuadrados. Están los desganados, los ositos de peluche, Hay muchos tipos de cuerpos y todos en la infancia se construyen para defenderse de ese daño emocional. Nuestro mundo interno, cuando somos pequeños, afecta a cómo se desarrolla nuestro cuerpo. ¿Y ese mecanismo corporal es consciente? ¿Es inconsciente? Porque Es, me dime, dime. imagino me imagino que habrá gente que pueda decir, oye, yo tengo una tendencia más depresiva o miedo, entonces voy a salir con el pecho un poquito más elevado como para que nadie me diga nada, ¿no? O puede que sea totalmente inconsciente, que lo haga de manera inconsciente, pero sea precisamente por eso, ¿no? Voy con el pecho así elevado para que nadie me diga nada. O al revés, ¿no? Voy como encogidillo porque así me ven como un poco víctima y tal y no se van a meter, se van a compadecer conmigo, ¿no? Son como un poco estrategias de las personas. Sí, puede ser, puede darse que sea algo inconsciente y puede darse que sea algo consciente. Eso depende de la persona. Sí que es verdad que al principio en la infancia es algo inconsciente. Son mecanismos de defensa que adopta el cuerpo ante ese daño emocional. Eh, por ejemplo, las emociones también hablan mucho y piden mucho. La tristeza, por ejemplo, por lo general pide atención, pide amor. Es como llamar a los demás para que me vean. Bueno, la alegría es nuestro instinto de socializar, de compartir, ¿vale? Ujú. La rabia es poner límites, es una barrera y muchas veces confunden entre sí las emociones. Por eso a mí me gusta trabajar con las cuatro básicas. Si nos ponemos a todos los matices es un poco lío, pero con las cuatro es muy fácil entender que la rabia, algo que yo puedo sentir ahora y pensar como rabia, si yo entro corporalmente ahí, descubre que hay mucha pena detrás.
Porque la rabia es la máscara de la pena. Dependiendo de nuestra infancia, no vamos a querer mostrar esa pena, no vamos a querer llamar la atención, porque si llamamos la atención recibimos daño. Entonces nos enfadamos ante el mundo. Y entrar, el proceso terapéutico es entrar ahí, es dejar, morderse la lengua, dejar de reaccionar ante el mundo y entrar en uno mismo para poder comunicar de forma sana, de forma coherente con lo que el cuerpo pide. Es bastante potente lo que estás diciendo porque es como el cuerpo manifiesta de una forma, lo estábamos viendo en la charla de hoy, que puede ser en tensión de mandíbula, pero lo puede manifestar en una rabia que detrás haya otra cosa, ¿no? Que detrás, como dices, hostia, es que siento rabia, vale, pero ¿por qué, no? Y de repente te das cuenta de lo que dices, ¿no? Que puede ser una pena o una tristeza muy potente, que lo que requiere simplemente es, oye, préstale atención, siéntela porque es. Sí. Y en ese momento yo sí que lo veo en consulta también, de gente como con cierta ansiedad o tendencia a querer tener el control igual de sus emociones o del resto de las personas o de la gente, y es como, ostras, es que no puedes tener el control de la gente ni de la vida, ¿no? Y a veces con suerte el control de uno mismo como para tener el control del resto. Entonces, ¿cómo, ya hemos visto cómo sentirlas, cómo recomiendas soltarlas? Una vez las hemos reconocido, ¿cómo recomiendas para hacer ese trabajo de, vale, la reconozco, siento que es esto, empiezo a sentirla? ¿Cómo la dejo ir? ¿Cómo la suelto? Yo lo primero que diría es buscar ayuda. No la buscaría yo dentro de la familia, a no ser que sea muy necesario. Buscaría más algún terapeuta o algún amigo, algún conocido que sepa escuchar mucho. A la hora de soltar las emociones es muy importante tener una persona que sepa acompañar de la escucha. Pasa mucho y esto al normal puede parecer pues, lo lógico, dar apoyo, pero si lo paras a pensar fríamente puede ser una falta de respeto muy grande a la emocionalidad de la otra persona, que te venga esa persona diciéndote que está triste y tú le digas, pero no estés triste, si todo va a estar bien, vas a estar mejor. ¿Dónde le estás dando tu espacio ahí a esa pena que te está compartiendo el otro? Ujú. Es muy importante primero buscar un entorno seguro para la apertura, un entorno seguro de escucha, un entorno seguro emocionalmente. Y eso también se construye. Se construye pues pidiendo y dando poco, pero más pidiéndolo. Oye, mira, ¿me podrías escuchar solo ahora? Y ahí compartir. También es un camino muy solitario. Es un camino muy, muy solitario. Vas a ir tú, ¿cómo vas a ir tú a tus padres y decirle, oye, mira, es que hoy he entrado ahí en mi dolor de mandíbula y me he dado cuenta que los gritos que me pegabas cuando era pequeño, que tenía 5 años en el parque, me duelen mucho, me duelen mucho. Puede parecer una tontería, pero ese me duele mucho es real. Duele mucho darse cuenta de esas cosas. Y puede ser que tú se lo digas a tus padres y tus padres te digan, pero si eres mayor, supéralo, ¿sabes? Entonces, es un camino solitario que requiere de mucho mimo, mucho autocuidado y automimo y mucha apertura, pues, pero regulada, contenida, poco a poco. Muy, muy interesante. De hecho, puede ser o sea, eso que estás diciendo de una persona siente una emoción y cuando vas a un entorno cercano, ya sea familiar, ya sea pareja, por más de querer hacer bien por ti, te va a decir, no pasa nada, venga, que hay que estar triste, arriba el ánimo. Y es como, a veces parece que queremos ayudar y realmente no estás ayudando porque es como, deja que sienta esa emoción, deja que llore lo que tenga que llorar, a veces simplemente tenemos que estar ahí, lo típico de un hombro para llorar, ¿no? O un hombro para sentir. A veces simplemente estar y aceptar, ¿no? Y cuando lo que dices, ostras, es que ya es bastante potente el ir a donde un padre o donde una madre, creo que esto me viene relacionado porque de pequeño no sé qué, no sé cuántos, pues también ahí me imagino el ego del padre o de la madre de no, no, no va a ser. Entonces, es un tema, es un tema. Y también entrar ahí es todo un trabajo de comunicación, porque no es ir a señalar al otro lo que me ha hecho, sino yo me acuerdo o tengo la sensación corporal de que pasó esto y me genera mucha angustia.
Y eso no significa que seas un mal padre, que seas una mala madre, un mal amigo, una mala pareja. No, es como lo que yo estoy sintiendo. Y quería que lo supieras, porque ahora me siento así, es importante en nuestra relación. Para mí es un límite, es como un antes y un después el haberme dado cuenta de esto. Es curioso porque el otro día me pasó algo muy significativo que va muy al hilo con esto. Fue en una situación en la que se estaban poniendo música de baile, pues cuando era en concreto salsa, y bueno, los momentos estos de bailes como que te ponen una canción, bailas con una persona, sueltas, pasas con otra, y hubo una persona en concreto que días después me dijo en confianza, oye Iker, que sepas que el otro día, como cuando dejaste de bailar conmigo, tocaste mi herida del rechazo, o no me acuerdo si del rechazo o del abandono, de la infancia, y por eso luego estuve como un rato sin hablarte. Y yo como, ¿en serio? Yo, pues para mí había sido como, se acaba la canción y ya está, ¿no? Entonces, a lo que estaba al hilo, es como, tú has dicho, en cuanto reconocemos algo, a veces es como simplemente comunicación de, oye, mira, me ha pasado esto, no quiero ni que te sientas mal, simplemente lo quería reconocer y explicártelo, pues para que sepas que a mí me pasa esto, ¿no? Pero obviamente, pues esa persona viene con un trabajo de sentir, o desarrollo personal, llámalo como quieras, pero sabe que es una herida suya y no es algo que le haya pasado en plan de, a este cabrón bailó conmigo y dejó de bailar, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de reconocerlo, luego pues ahí, pues podemos ver cuando alguien nos puede hacer daño sin querer. Sí, bueno, con todo esto, yo te comparto y a ti te pasan cosas, o a mí me comparten y a mí me pasan cosas, no hay que olvidarnos que somos mamíferos, somos animales. Entonces, antes de saber hablar, comunicábamos con el cuerpo. Todos los animales, si observáis la naturaleza, vais a daros cuenta que se comunican con el cuerpo, con la postura de la cabeza, de las patas, la cola. Entonces, es muy importante nosotros que tenemos la capacidad de pensar, de ser conscientes, de darnos cuenta de nosotros mismos, cuando estamos escuchando a otra persona mm, que se está abriendo sobre su mundo interior, el entrar nosotros en nuestro cuerpo y escuchar es como una escucha doble. Te escucho a ti y con lo que escucho de ti, escucho qué es lo que me pasa a mí en el cuerpo. Entonces, desde ahí da un poco de miedo al principio porque es como mucha vulnerabilidad, sobre todo cuando te encuentras en casos de que se están abriendo frente a una pena muy grande, a un duelo de una pérdida, o a algo a la sensación de vacío, de estar vacíos, de no saber qué es lo que sienten. Ahí se mueven muchas cosas. Al menos yo cuando escucho se me mueve mucho. Y es un trabajo muy, muy grande la escucha, el cuidarte a ti escuchándote y cuidarme a mí escuchándote. Y, y bueno, es como bidireccional. Y desde ahí, desde eso que a mí me pasa, pues yo yo lo practico, encuentro respuestas mucho más honestas que las que diría si lo pienso. ¿Ves? Entonces es como un intercambio constante, un resonar constante. Yo resueno contigo con lo que tú me dices y lo siento en el cuerpo y desde ahí te hablo. Para mí eso es la verdad, el hablar desde la verdad. Es un regalo. Yo creo que es un regalo cuando alguien se muestra vulnerable. Igual por eso también en público cuesta, o la gente es más reticente a hablar de esa vulnerabilidad y en círculos más privados o en círculos más cercanos, pues sí que se puedan abrir. Pero yo siempre incito a las personas que vayamos como quitando capitas de la cebolla, cada vez mostrando más uno mismo, sintiendo uno mismo. Y bueno, pues cuando vas viendo un poco el núcleo de tu cebolla, vas sabiendo en plan de, oye, esto no me ha sentado bien, simplemente te lo quiero transmitir, ¿no? Y en ese punto es como abres la puerta a que la otra persona, si quiere, se pueda abrir también y conectéis, pues una conexión un poquito más profunda y más real. Sí. Y es complejo también, ¿eh? O sea, has practicado y con los años de práctica es muy bonito. Al principio cuesta mucho, porque es inevitable que frente a lo que a mí me pasa con otra persona, esa persona se sienta responsable de haberme hecho sentir así. Entonces, ahí entra en juego también la responsabilidad propia de cada uno frente a nuestras acciones. Yo honestamente sí que pienso que la otra persona no me ha hecho sentir de ninguna forma, sino
lo que ha hecho, pues yo me he sentido así y es mi responsabilidad. Es como mi percepción me ha hecho sentirme así, no ha sido lo que me ha hecho la otra persona. Total. Hablar desde ahí, desde el yo soy responsable de aquello que me pasa frente a lo que tú, a tus acciones, a tu actuar, y no quiero darte a ti la responsabilidad de mi mundo interno. Quiero compartirte esto que me pasa, pero en ningún momento hacerte responsable. Y la comunicación en esto, al escuchar el cuerpo, entra muchísimo. Total, total. Bueno, hemos empezado hablando de cómo la tensión de la mandíbula, del cuello, puede estar relacionado con ansiedad, con tensión, con cosas emocionales. Y bueno, hablamos de cositas más profundas. No sé cómo se te queda el cuerpo, pero hablando de emociones y cuerpo, a mí se me queda el cuerpo como bien, como asentado, como presente, como en paz, Pues sí, a gusto. a gusto, tranquilo, ¿no? Yo creo que es cuando se tocan temas de verdad, cuando se tocan temas profundos, uno se queda como a gusto. Y un buen amigo mío dice que la verdad protege a quien la practica. Entonces, hablando sobre esto. Pues hemos visto qué nos dice el cuerpo, hemos visto un poquito de anatomía emocional, hemos visto cómo poder sentir, soltar las emociones, hemos visto cómo afrontarlo a través de la fisioterapia, de la terapia gestal. Un cierre práctico, Felipe. Si alguien que se haya conectado ahora, que se conecte después, quiera poner en práctica algo, que diga el titular, emociones y mandíbula y dolor de cabeza. Vale. ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo lo suelto? Un cierre. Vale, un cierre, algo práctico. Lo práctico es respirar. O sea, respira por la nariz y no intentes expandir más tu pecho, tu cuerpo, de lo que tu cuerpo puede. O sea, si tu caja torácica tiene esta capacidad y tú ahora mismo respiras hasta aquí, respira hasta aquí. Se irá expandiendo con el tiempo, pero a medida que respires, conseguirás ser más consciente de tu cuerpo. Y eso es el primer paso. O con el tacto también. Respira mientras te vas tocando alguna tensión y vas masajeándote poco a poco y viendo cómo cambia, cómo evoluciona. Pues jugar con las presiones, apretar más, apretar menos, o simplemente dejar la mano y cerrar los ojos y respirar. Y observar si te viene algún color, si te viene alguna frase, si te viene alguna situación, si te viene alguna temperatura. Observar desde la respiración el cuerpo es la mejor clave para comenzar a entrar en él. Total. Respirar y observar y a ver qué va pasando. Pues yo como cierre, por mi parte, diría amplía rangos de movimiento, que básicamente es la mandíbula tiene apertura y cierre y lateralidades, entonces es una forma de sentir, pero a través del movimiento, ¿vale? Como aperturas conscientes. Estamos hablando de la mandíbula, pues pongo el ejemplo de la mandíbula. Si fuese en la zona lumbar, sería en la zona lumbar con la cadera, pero en la mandíbula básicamente abrir y cerrar la boca, puedo hacerlo ahora, y en la lengua contra el paladar, que es un ejercicio como de control motor, ¿vale? Puedo abrir y cerrar, y puedo abrir con la lengua contra el paladar, que es una forma de controlar la musculatura profunda. Y lateralidades, que sería desviar aquí, estamos toda esta musculatura de los lados, nos sirve. Y alguien que no tenga mucha propiocepción, mucha percepción de su propio movimiento, le puede servir un boli y deslizar un poquito hacia los lados. Eso le va a traer conciencia corporal. Así que básicamente mi cierre, sentir desde el movimiento. Luego, como detallito, soltar la mandíbula es muy importante porque aquí comienza nuestro sistema respiratorio. Si estamos tensos de aquí, es muy fácil que nos quitemos el aire. Y si la idea es respirar más, pues soltar la entrada del aire es lo mejor. Total. Muy bien, pues vamos a dar paso. Si quiere alguien alguna pregunta, Paola, Marco, si queréis escribir, si queréis abriros micro y preguntar, aprovechar aquí al pedazo de Felipe a preguntarle cualquier cosita. A la una, a las dos. Aquí hay comentarios, parece ser. Hola, por cierto. Vale, esto es de antes. Hola, ¿me Hola, escucháis? Paola. Sí, te escuchamos.
Hola, pues nada, yo realmente preguntas no, pero me ha parecido todo muy interesante, me ha encantado, o sea, me ha resonado mucho y luego me ha llevado también a nivel de reflexión a pues, más temas, como digo yo, con los padres, el tema mandíbula, porque sí que es verdad, a ver, yo no tanto, pero bueno, la tensión ahí está. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mi familia, tanto paterna como materna, siempre ha habido ese bruxismo, Ujú. ¿vale? Y eso siempre, yo pues sí que es verdad, un poco tirando de ello, ya no solo tema libros, sino un poquito también profundizando en las emociones, tema pues eso, pues como lo que habéis dicho antes, tema ira, reprimida, no haber puesto límites en el momento, emociones pues no sentidas, y lo he visto. Paula, pregunta en concreto. ¿Tienes alguna pregunta o es Familia, modo, sobre todo en la modo parte confisionario? materna. Y bueno, ya sea por parroquia, tío, lo sea, o Se nos corta. antiguas costumbres, que ha estado muy interesante. Entonces, eso, Vale. básicamente. Pero, Pues no, muchísimas pregunta, gracias, pregunta. Paula. O sea, Creo como que mucho se el te tema, pues un está... poco lo de apnea, pero ha estado guay. Se me oye mal, ¿no? un poco entrecortada Espera, en las últimas escribo palabras. mejor. Vale, 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 espera, escribo mejor. Es que no, no estoy con wifi ni nada, estoy con mi propio móvil. Marco nos dice, felicitados por vuestra charla, información muy concreta, fácil de digerir. Muchísimas gracias. Se nos fue Paula. Pues hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis llevado cositas. Y, y nada más, Marco, si quieres decir algo o preguntar algo, adelante. Paola, lo mismo, si quieres hacer alguna pregunta. Si no, gracias por abrirte y por poner el granito de arena en la charla. Bueno, yo por mi parte solo felicitarlos. Ha sido un viaje también a la Gestalt, esto de conectarse con el movimiento, con la respiración, que de pronto buscamos respuestas muy farmacéuticas cuando la solución o gran parte de las soluciones a nuestras problemáticas están dentro de nosotros. Así que felicitaciones, me pareció muy amena la charla, muy comprensible y información muy útil de ser capaces de cuidarnos a nosotros mismos con los recursos que tenemos dentro de nosotros. Así que fantástico. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Marco. Sí. Bueno, pues hasta la próxima, supongo. Pues así, uno se va como más a gustito, ¿no? A cenar y a la cama, con el cuerpo más presente y tranquilo. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Marco, Paola y al resto de personas que se conecten. Seguimos. Chao, chao. Chao.